Allí está Carlos Turdera. Hola Carlos, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Alfredo, y así aquí estamos observando el desarrollo de estos hechos que sacudieron a Brasil en el día de ayer. Yo digo, sacudieron a Brasil y a toda la región, y creo que extramuros de la región por lo que significa Brasil. Contame cómo podés percibir, por la información que recibís, cómo está la cuestión en Brasilia, en las calles o en las instituciones, y cómo está en el resto del país, que es otra gran preocupación. Bueno, como día después, naturalmente, hay una sensación de ver el resumen de lo que ocurrió ayer, de intentar entender todo lo que ocurrió, por qué ocurrió y si hay posibilidades de que vuelva a ocurrir. Todo lo que ocurrió todavía se está haciendo un relevamiento de lo que hubo, pero lo concreto es que ha habido una destrucción impactante en cada uno de los edificios que fueron invadidos, que fueron tomados. Son escenas casi irreales, escenas pesadillescas, hasta se podría decir. Y bueno, y el saldo de detenidos, que también no hay un número exacto porque continúan las acciones para determinar el estado en el que van a quedar comprometidas estas personas. El resto del país está comenzando el día, y lo que ha habido es justamente lo que estabas comentando sobre el refuerzo de la seguridad, algo que está en el centro de las investigaciones ahora. ¿Por qué llegó a ocurrir esto? Y bueno, y la principal noticia en Brasilia es el alejamiento del gobernador del Distrito Federal, claro, por decisión del ministro Alexandre de Moraes, que determinó esta medida a últimas horas de ayer para, como parte de la investigación que está en pleno curso, Alfredo. Esto es algo que nunca se había visto en la historia de la redemocratización de Brasil. Bueno, es algo completamente inédito. A muchos les recuerda, yo no sé si estoy diciendo cosas que ya se han dicho ahí, pero bueno, no. Esto es lo que se observa desde aquí también, prácticamente también por el hecho de que Jair Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos, lo que lleva también a hacer asociaciones con lo que ocurrió en Estados Unidos, claro, con los sectores del trumpismo que no reconocieron la derrota en las urnas, las teorías conspirativas, teorías muchas veces delirantes también, amparadas por la oscuridad de las redes sociales, donde proliferan todo tipo de versiones de la realidad. Eso es lo que todavía está en el aire aquí en Brasil. Yo estoy en San Pablo y aquí no ha habido este tipo de desbordes, pero hoy una de las hipótesis que se está observando, además de San Pablo y otros lugares de Brasil, son las refinerías hacia donde se dirigen caravanas de camioneros y manifestantes también. Carlos, la pregunta que quiero hacer es la siguiente, que tiene que ver con lo institucional y también, sobre dónde está parado el gobierno en materia de su capacidad para soportar estas situaciones. Las Fuerzas Armadas, ¿le responden a Lula o ahí hay un gris que no sabemos qué puede ocurrir? Hasta el momento, Alfredo, responden las órdenes que han bajado desde el Ejecutivo. Sí, esto no se ve inmediatamente una grieta. Lo que sí se ha visto es una actitud bastante blanda, por decirlo de alguna manera, respecto de los informes de inteligencia que había previamente, respecto incluso de la percepción de la población acerca de la posibilidad de un riesgo concreto de que ocurrieran desbordes, que afortunadamente podemos decir no ocurrieron el día de la Asunción, porque había centenas de miles de personas apoyando la democracia, digamos. Claro. Claro. Y otra cosa que quería consultarte, porque esto ocurre allí con una clara connivencia con autoridades locales en la región de Brasilia.
¿Qué pasa con los gobernadores, por ejemplo, de Río, de San Pablo, de Minas, los grandes conglomerados que además tienen un pasado bolsonarista? Exactamente. Bueno, este es un dato clave en estas primeras horas de desarrollo de todo lo que está ocurriendo, porque los gobiernos, justamente el gobierno de San Pablo, que está alineado con el bolsonarismo, no demoró en declarar un repudio a este tipo de acciones, marcando claramente el territorio. Lo mismo hizo Río de Janeiro y lo mismo hizo Minas Gerais, que son los tres estados justamente más relevantes, de más peso en el país. El resto de los gobernadores, bueno, están naturalmente ahora reposicionándose respecto de esto, que aún alineados con el bolsonarismo, es algo que se extralimitó muy lejos de lo que se había visto hasta el momento. Y que no ha habido una reacción en las calles, tengo entendido, por ejemplo, de los adherentes más duros del PT, que no han salido a la calle, no se han expresado todavía en las rutas, porque ayer hablábamos aquí con algunos periodistas sobre, bueno, el terrible temor a un enfrentamiento entre dos sectores, lo que pueda derivar en algo impredecible, ¿no? Sí, exactamente. Para hoy, al menos aquí en San Pablo, ya hay agendados actos, convocados actos en defensa de la democracia, como una primera reacción dentro de lo, digamos, previsible, dentro de lo que es una respuesta del cuerpo social. Naturalmente que se espera que no haya ningún tipo de enfrentamientos, y yo te diría, Alfredo, obviamente no es un pronóstico, pero es una percepción de que no va a haber enfrentamientos en ese tipo de actos, en ese tipo de manifestaciones, tanto de los partidos gobernantes como de la ciudadanía en general, porque el estado de espíritu de la nación, digamos, es justamente esta división que existe. Claro. No es una polarización meramente retórica, hay una confrontación que ha llevado a hechos de violencia durante la campaña electoral para la elección, costando vidas, significando enfrentamientos violentos, pero una vez pasada la elección y una vez resuelta de la manera en que ha quedado con Lula da Silva como presidente, ya hay como un reacomodamiento. Sin embargo, si hubiera esto, yo te diría que la situación es mucho más grave de lo que se puede observar en este momento. Carlos, te agradezco enormemente este informe, el primero en esta mañana para nuestra radio. Seguro por ahí te volvemos a molestar con el transcurrir de las horas, pero hay cierta tranquilidad que nos traes con el tema Fuerzas Armadas y cómo está la situación hoy. Carlos Turdera, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto y buenos días. Gracias, un gusto.